canal una vez más, Construir en tu casa. Bueno, hoy vamos a explicar cómo cuadrar un piso antes de iniciar su colocación. También vamos a explicar las proporciones correctas para hacer una carpeta. También cómo se prepara correctamente el balde con el pegamento y un par de secretitos más. Así que vamos al video. Lo que vamos a hacer es básicamente simplemente es un balde con agua, más o menos un cuartito de agua, y pegamento. Este es un pegamento clásico, no es ni para porcelanato ni con cerecita, no es necesario. Así que lo único que tenés que hacer es agregarle el pegamento y empezar a mezclar suavemente, porque esta es la mejor manera. Si no, te va a costar mucho mezclar porque es un pegamento bastante pesado para poder mezclarlo. Bueno, y así lo vamos agregando. Bueno, muy bien, una vez que tenemos preparado el balde, dos cosas que te voy a decir. Una muy importante, tenés que dejarlo reposar unos 5 minutos, 10 minutos. Así es el modo correcto de utilizar. De esa manera va a ligar mejor. Y otra cosita que te voy a decir, si vos podés llegar a ver cómo está de duro el material, esto es muy importante. Cuando vos tenés placas grandes ya que superan los 30-35 centímetros, te conviene hacerlo más duro el material. Y si estamos hablando de placas más chicas, un poquito más blando, no pasa nada. ¿Por qué te digo esto? Porque el mismo peso del cerámico hace que se baje cuando vos preparas el material muy blando, y eso va a hacer que queden dientes en la colocación y vas a tener muchos problemas para corregirlo. Así que nada, así vamos a preparar el pegamento. Bueno, lo primero que te quería mostrar es la carpeta de este piso que vamos a colocar. La carpeta esta se preparó con 6 baldes de arena, un balde de cemento y un balde de cal. En la base del contrapiso lo que hicimos es barrer con cemento líquido en un balde y luego extender la carpeta. Una vez que se reglea, yo les aconsejo no fratacharla. ¿Por qué? Primero, que le resta adherencia, por un lado. Y por el otro lado, cuando nosotros fratachamos, no nos damos cuenta, sobre todo si no tenemos experiencia, que quedan pozos. Y eso te puede llegar a molestar cuando vos inicies la colocación. Por un lado tenemos eso. Por otro lado, acá como pueden ver tenemos las cajas de cerámica, ¿sí? Que son algo de 11 cajas. Y lo que yo siempre te recomiendo, como ya creo que lo hice en algún video, es mezclarlas. Sacando 2 piezas de cada caja, como ven ahí yo ya inicié a mezclar. Esto se hace porque puede variar en tamaño en 1 milímetro, 2 milímetros, una partida de otra, y eso va a llevar a que si son todas de la misma, agarras todas las cajas de la misma partida, son chicos, y luego agarras la caja, esta parte que son todas grandes, vas a tener graves problemas para colocar. Así que yo recomiendo mezclar 2 piezas de cada caja antes de iniciar la colocación. Bueno, y por último, lo más importante, vamos a revisar el tema de la escuadra. Como pueden ver ustedes aquí, yo puse un clavito, tiré una tanza y vamos a respetar que quede la misma distancia de pared a hilo, ok, y de la pared al hilo. Una vez que tiramos este hilo, esta tanza en este caso, respetando esta misma línea, vamos a tirar otro que va a seguir la línea del frente de la casa, ok. Entonces vamos a medir que quede la misma línea allá
y acá. Y vamos a corroborar si esto nos quedó a escuadra. ¿Cómo vamos a saber si esto quedó a escuadra? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a medir de aquí a aquí 60 centímetros y vamos a hacer una marquita en el suelo. Vamos a medir de acá a acá 80 centímetros, vamos a hacer una marquita en el suelo. Y el metro abierto tiene que dar justito en las dos líneas que nosotros marcamos en el suelo, obviamente 60 y 80. Si eso está correcto, quiere decir que estamos a escuadra. Como pueden ver ustedes, estamos a escuadra. ¿Ok? Bueno, eso es muy importante. Así que una vez que tenemos esto, ya significa que estamos a escuadra. Pueden ver, acá tenemos la misma distancia y allá la misma distancia. Una vez que tenemos este hilo escuadrado, ya podemos iniciar la colocación. Recordad que no es necesario mojar el piso, no solo que no es necesario, sino que no corresponde. No hay que mojar el suelo, solamente es extender y pegar. Bueno, entonces yo creo que ya te expliqué cómo preparar la carpeta, las proporciones, cómo preparar el pegamento, cómo escuadrar y el secretito de mezclar las cajas para iniciar la colocación. Bueno, espero haberte podido ayudar, haber podido explicarte bien, y yo creo que es todo por ahora. Así que nos estamos viendo en el próximo video. No olvides suscribirte, compartir y darle me gusta. Hasta el próximo video, amigos.